Buenos días, continuamos con las actividades de la Semana Internacional del Cerebro y es un gusto presentar a la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo. Vamos a dar una breve semblanza de lo que ha sido su trayectoria académica. La doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo cuenta con una maestría y un doctorado en biomedicina molecular del CIMBESTAB. Realizó 2 estancias postdoctorales en Estados Unidos, una en el Centro de Investigación en Demencias del Native Klein Institute en Orangeburg, en Nueva York, y la otra en el New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities. Fue profesora visitante en el CIMBESTAB, es investigadora nacional nivel 1 y cuenta con 20 publicaciones internacionales en revistas indizadas y arbitradas. Actualmente es coordinadora de investigación y profesora de carrera titular A de tiempo completo en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una antigüedad docente de 18 años. Ha sido profesora de asignatura de Fisiología en la licenciatura de Medicina de la UNAM desde 1994. Impartió clases de Fisiología en la Universidad de Staten Island en Estados Unidos. Es tutora de programas afines y de estudiantes de posgrado tanto de la UNAM como del CIMBESTAB. Su laboratorio, es un laboratorio que se llama de reprogramación celular y enfermedades crónico-degenerativas, se dedica a la investigación de los mecanismos moleculares involucrados en la neurodegeneración y la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos y biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, y validación también de nuevos fármacos con potencial terapéutico en neuronas obtenidas a partir de la diferenciación celular somática pluripotencial inducida de pacientes con enfermedad de Alzheimer de tipo familiar y de tipo esporádico. En realidad la doctora tiene un currículum impresionante y el día de hoy nos va a compartir una plática titulada Búsqueda de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer. Es un gusto tenerte con nosotros, Carmen, adelante. Muchísimas gracias, doctora Lady Patricio, y muchas felicidades por todo el esfuerzo que han hecho, y al doctor Daniel Limón Pérez de León y a todo su equipo del Laboratorio de Neurofarma de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Les agradezco muchísimo la organización de esta Semana del Cerebro, que realmente han hecho un gran esfuerzo y de manera muy profesional, y los felicito mucho y agradezco definitivamente la invitación. Y con mucho gusto voy a platicarles uno de los temas en los que me he enfocado y se ha enfocado mi grupo de investigación en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fisiología de la UNAM. Y entonces nosotros estamos ahorita enfocados en la búsqueda de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, entre otras enfermedades neurodegenerativas que también ya estamos abordando, otras taupatías, como es la enfermedad de Niemann-Pick o la parálisis supranuclear palsy. Y además de esto, también estamos estudiando enfermedades del neurodesarrollo, como son las enfermedades del espectro autista, y dentro de ellos el síndrome de X frágil. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar al estudio de los biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer. Aquí les dejo los datos de contacto. Si alguien quiere colaborar, adelante, es bienvenido. Okay. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Realmente es una demencia, es el tipo de demencia más común en el adulto mayor. Entonces se van perdiendo las capacidades cognitivas y vemos que existen otro tipo de demencias, como mencioné, existen taupatías, enfermedades donde la proteína tau está alterada, se les llama de esta forma, se les llama taupatías, y existen otras enfermedades donde hay otras proteínas amiloidogénicas que están participando. Pero vemos que del universo de las demencias, el 60 o 70% es del tipo Alzheimer. Por eso es que nos hemos enfocado en el estudio de esta enfermedad, que realmente es muy devastadora y muy lamentable, porque se va perdiendo la capacidad cognitiva del individuo, y llega un momento en el que ya, va perdiendo primero las memorias a corto plazo, luego las memorias a largo plazo, y llega el momento en que ya no puede reconocerse ni a sí mismo ni a sus familiares, y es realmente muy triste esta enfermedad. Y a pesar de haber sido descrita hace más de un siglo, no contamos todavía con un tratamiento efectivo ni con una cura para esta enfermedad. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos datos que ha publicado la Alzheimer Association Internacional. Nos saca unas estadísticas recientes, incluso ya en relación de la demencia y el COVID.
la enfermedad de COVID-19 que nos afecta ahorita de manera muy importante a nivel mundial en esta pandemia que estamos viviendo. Entonces vemos los datos de la Alzheimer Association nos dicen que 1 de cada 3 personas adultas mayores muere de Alzheimer o de otra demencia. Realmente se está convirtiendo en un problema de salud muy importante que debe ser atendido, puesto que está en aumento. Al aumentar la esperanza de vida, hay un aumento en el número de casos de demencias y esto se está saliendo de control, como vamos a ver en cuanto a gastos, en cuanto al cuidado, en cuanto a la pérdida de estas capacidades cognitivas y habilidades del individuo, de manera que ya no puede valerse por sí mismo. Entonces, incluso aquí hay otra estadística que combinado, por ejemplo, las estadísticas que hay para cáncer de mama y cáncer de próstata, mata más personas las demencias en conjunto que estos tipos de cánceres. Entonces, realmente ya es un problema de salud muy importante. Ahora, hace muy poco realmente, yo creo que menos de una década, se hablaba de que había 5 millones de personas sufriendo Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos. Sin embargo, ahora ya se habla de que son 6 millones. Entonces, realmente estamos viendo esta expansión que está tendiendo a ser exponencial porque puede triplicarse incluso para el año 2050 el número de casos. Aquí lo tenemos muy bien documentado en esta diapositiva para Estados Unidos, pero ¿qué sabemos realmente de nuestro país? Entonces, les voy a mostrar más adelante unos datos de que ya estamos llegando cerca del 1.000.000 de casos, al menos reportados, pero sabemos que puede haber muchísimos más casos que no estén reportados y que realmente la estadística que tenemos no sea representativa de lo que está ocurriendo en el país. Luego vemos que lo que les decía, que puede matar muchas más personas que incluso estos dos tipos de cánceres juntos. Y esto es un dato muy novedoso y muy, muy importante, que la demencia tipo Alzheimer ha incrementado durante la pandemia por COVID-19. Al menos la Alzheimer Association acaba de reportar que en un 16% está incrementando. Entonces, justamente en la siguiente, más al rato, pues siguen 12 sesiones. En 2 sesiones vamos a abrir una mesa redonda sobre discusión de cómo afecta la enfermedad de COVID-19 al cerebro, pero estamos viendo que definitivamente tiene un impacto muy grande y que puede incrementar la incidencia de demencias y que además esta población, como vamos a ver, es muy susceptible a enfermarse, la población con demencia es muy susceptible de enfermarse por la enfermedad de COVID-19 porque no van a poder cuidarse de la manera óptima como podría ser una persona cognitivamente normal. Ahora, en cuanto a gastos, pues estamos viendo simplemente en términos de lo que ha calculado la Alzheimer Association para el 2021, se ha gastado por lo menos 355 billones en Estados Unidos, nada más para el cuidado de los pacientes, ¿no? Entonces, se imaginan a nivel mundial, los gastos siguen incrementando, lo que decía que para el 2050, como se espera que se triplique la población de individuos con demencia, pues va a salirse de control incluso a nivel económico, pero bueno, eso no es lo importante también es la cuestión moral, la cuestión ética, la cuestión del paciente, lo que se puede hacer para cuidarlo y para tratar de prevenir estas enfermedades y para tratar de darle las mejores condiciones de vida. Entonces, esto va a ser muy demandante y no hay ni siquiera personal suficiente para atender a tantos individuos afectados. Entonces, aquí mencionan también que por lo menos 11 millones de americanos dan cuidado a los pacientes de manera directa sin necesidad de ir a por ejemplo, un asilo o un lugar donde los atiendan. Aquí en México es así totalmente. La mayoría de los pacientes se encuentran en casa, a veces abandonados, a veces con familia y no están en dependencias donde los cuiden por simplemente los costos y porque no hay dependencias suficientes. Además de esto, hay que decir que también hay discriminación y desde luego por grupos minoritarios o poco representados. Por ejemplo, aquí se reporta en la Alzheimer Association que estos grupos que son minoritarios han sufrido, por ejemplo, el 50%, del 50 hasta el 33% de discriminación cuando buscan ayuda para atender la situación de la demencia. Entonces, esto todavía es más lamentable. Y además, hay que también cambiar un poco la manera de pensar. Antes se pensaba que la enfermedad de Alzheimer era una enfermedad de anglosajones y las estadísticas mundiales están demostrando que no es así.
También más adelante traigo una gráfica donde se muestra que precisamente las poblaciones más vulnerables, menos representadas, son las que están teniendo una mayor incidencia de la enfermedad de Alzheimer. Los latinos, por ejemplo, ahora tienen una estadística muy alta de casos de Alzheimer, y entonces ya no se consideraría una enfermedad solamente de anglosajones, y además está cambiando las proporciones. Por población, como les decía, la probabilidad de que una persona con demencia adquiere el COVID es el doble que una persona que no tiene demencia, y tiene 4 veces más probabilidad de morir. ¿Por qué? Porque pues, probablemente no tenga una atención adecuada, la misma persona no sepa cuidarse, no sepa reportar los síntomas en un momento temprano, y entonces tenga más posibilidades de morir, lamentablemente. Entonces, todo esto es de considerarse para poder ayudar a esta población vulnerable. Ahora, la epidemiología que les decía a nivel mundial, estamos viendo, por ejemplo, en el continente americano, por lo menos actualmente estaríamos entre estas dos, entre la 2015 y la 2030, estaríamos llegando a 10 millones aproximadamente de casos afectados por demencia en África. Pero vean nada más esto, se puede triplicar, lo que decía, podemos llegar cerca de 30 millones para el 2050 si no hacemos algo. Por eso el tipo de estudios que vengo a mostrarles aquí de la búsqueda de biomarcadores es tan importante, porque tampoco existe un método diagnóstico adecuado para esta demencia tipo Alzheimer. Entonces pasan desapercibidos muchos años los casos en los que a lo mejor se pudo haber hecho una intervención que por lo menos enfrenara el desarrollo de la demencia, y entonces no existe este diagnóstico, y ya cuando se diagnostica es demasiado tarde, no se puede hacer nada. Por lo tanto, es muy importante y se justifica el buscar nuevos métodos diagnósticos que permitan el diagnóstico precoz o lo más temprano posible. Vemos aquí, por ejemplo, en Asia también tenemos una alta incidencia de la enfermedad. En África, en África es donde hay menos. De hecho, como pueden ver aquí, esto es un dato interesante, porque en África podría haber menos. Entonces pueden ser varias cosas, pueden ser genéticas, también existe distinta susceptibilidad genética de acuerdo a los grupos étnicos, pero también podría ser, aquí es algo que nos debemos de plantear, podría ser también la calidad de vida, el estilo de vida que lleven, la alimentación, a qué están expuestos o a qué no están expuestos. Todo eso hay que cuestionarnos para detectar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores que pueden prevenir de alguna manera o retrasar el desarrollo de esta enfermedad. Bueno, entonces, como les decía, fue descrita desde 1906 por el doctor Alois Alzheimer, con la primera paciente que fue August Deter. Pero August Deter, si ustedes lo recuerdan, si lo han leído, fue un caso relativamente temprano, porque hablamos de que la mayor cantidad de casos de Alzheimer son de tipo esporádico, o sea, podemos clasificarla en esporádico y genético. El esporádico es el que se presenta arriba de los 60, 65 años de edad. Sin embargo, August Deter tenía 50 a 55 años, entonces pudo haber sido un caso genético. Los casos genéticos son menos, o sea, es una proporción muy baja, del 1 al 5% de los casos, comparado con el 95% de los casos que son esporádicos, en los casos de Alzheimer me refiero. Entonces, los casos genéticos son raros, pero se presentan siempre en edades más tempranas. Puede ser incluso desde los 35 años de edad, desde ahí se pueden presentar casos de Alzheimer genético. Ahora, generalmente cuando se presenta del tipo genético, pues son muy agresivos, progresan muy rápido y el paciente muere mucho más rápido. ¿Qué estamos viendo aquí? En realidad, esta imagen es muy bonita porque fue la que realmente le sirvió al doctor Alois Alzheimer, es la imagen original que le sirvió para generar el primer diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, pero además fue post-mortem. Esa es una de las cosas que desgraciadamente hasta el día de hoy seguimos así. Solo tenemos el único diagnóstico confirmatorio, así inequívoco, de la enfermedad de Alzheimer, es tener la muestra de un cerebro y encontrar las dos lesiones histopatológicas características, que son las placas neuríticas que vemos aquí en forma circular y las marañas neurofibrilares. Solamente encontrando estos dos tipos de lesiones histopatológicas y correlacionando con el deterioro cognitivo reportado por la historia clínica del paciente, podemos confirmar hasta la fecha un caso de Alzheimer.
Entonces, por eso les digo que es necesario desarrollar nuevos métodos diagnósticos. Entonces, les comentaba que es un trastorno degenerativo progresivo del encéfalo caracterizado por la pérdida grave de la memoria primero a corto plazo y luego a largo plazo, porque empieza en corteza entorrinal, abarca la región de hipocampo, que es la región de aprendizaje y memoria, y luego abarca el resto de la corteza. Es la cuarta, por lo menos cuarta, a lo mejor ya es mucho más alta la categoría, cuarta causa de muerte en las naciones industrializadas, probablemente sea más alto, y afecta entre el 6 y el 15% de las personas mayores de 65 años. Aquí hay varios reportes, en promedio se calcula un 7.5% de incidencia de la población de adultos mayores de 65 años, el tipo esporádico, desde luego, ¿no? Ahora, actualmente existen cerca de 50 millones de casos de demencia en el mundo. Podríamos hablar de 47.7 millones de casos. Esta es demencia, de los cuales el 60% serían tipo Alzheimer, entonces hablaríamos de por lo menos 35 millones de casos de demencia tipo Alzheimer a nivel mundial. En México, las estadísticas pues son poco claras, sin embargo, bueno, actualmente ya con el censo del año pasado se van a renovar estos datos. Sin embargo, se hablaba de una incidencia del 6%, pero les digo que ya estamos llegando a un 7.5% de prevalencia de la enfermedad en México y estamos cercanos a 1 millón de casos en México. Y también tenemos el aumento de la esperanza de vida, por lo tanto, para el 2040, una de cada 4 mexicanos tendrá más de 60 años y sabemos que la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. No significa que por envejecer nos tenga que dar Alzheimer, pero sí tenemos mayor riesgo de desarrollarlo conforme envejecemos. Ahora, ¿cómo podemos llegar a un diagnóstico certero de la enfermedad de Alzheimer? Realmente sí es algo que está todavía en estudio. No se ha podido todavía llegar así a un consenso de cuál es el mejor biomarcador. Aquí vamos a introducir esta nueva palabra de biomarcador. Muchas veces cuando nos dicen biomarcador, creemos que se están refiriendo nada más a algo detectable, a una molécula detectable en la sangre, por ejemplo, o en los fluidos. Sin embargo, los biomarcadores son de diferentes orígenes. Pueden ser de imagen, pueden ser conductuales, pueden ser bioquímicos. En realidad, tenemos una amplia gama de biomarcadores. Entonces, vamos a definirlos. En 1998, el Instituto Nacional de Salud, NIH, definió como biomarcador a una característica que se mide y evalúa objetivamente como indicador de procesos biológicos normales o patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Pero vemos que realmente no es nada más de un tipo, existe una gran gama de biomarcadores. Después la OMS, en coordinación con la ONU y la Organización del Trabajo, definieron al biomarcador como cualquier sustancia, estructura o proceso que puede medirse en el cuerpo, aquí considerando también las imágenes, por ejemplo, resonancias magnéticas, tomografías en el cuerpo o sus productos que puede influir o predecir la incidencia o dar como resultado una enfermedad. Entonces, hay marcadores del estado saludable y marcadores que se relacionan con una patología. Entonces, en términos de biomarcadores, incluso se podría tomar en cuenta este tipo de imágenes. Esta es una imagen post-mortem del grupo del doctor Raúl Mena y José Luna Muñoz, donde muestran el corte de un encéfalo, pero ya post-mortem, tanto de un individuo normal como de un individuo que falleció por la enfermedad de Alzheimer, y podemos ver rasgos neuroanatómicos muy característicos. El primero que salta a la vista es el tamaño. El tamaño es menor en el caso del encéfalo, en el caso del Alzheimer, comparado con el individuo normal. ¿Esto por qué? Porque hay una reducción de la masa cerebral porque hubo muerte neuronal y hay un aumento de los ventrículos. Precisamente por la pérdida de masa neuronal hubo el aumento de los ventrículos y hay una degeneración muy marcada en el hipocampo, que les mencioné, que es el centro de aprendizaje y memoria a corto plazo, y además vemos muy marcadas las circunvoluciones de la corteza, indicando esa pérdida de la masa cerebral. Entonces, esos son los primeros biomarcadores. Los que siguen, que se pueden detectar, serían las lesiones histopatológicas, que también son detectables post-mortem y que vamos a hablar un poquito más adelante de que los depósitos de las proteínas que las conforman
ya pueden ser detectados por tomografía. Entonces, las placas neuríticas, les mencioné que eran depósitos circulares, son predominantemente formadas por depósitos del péptido amiloide beta, que puede tener algunos componentes de neuritas distróficas, es decir, las proyecciones neuronales que contienen proteína tau, aquí teñida por inmunofluorescencia, con un anticuerpo antiproteína tau hiperfosforilada en color verde. En rojo está teñido con un colorante que se llama rojo de tiacina, que reconoce las estructuras beta plegadas, porque una de las características de estas enfermedades neurodegenerativas es que las proteínas se autoagregan, precisamente porque cambian su conformación nativa normal y adquieren una conformación beta plegada y se vuelven, se llama amiloidogénicas, significa que se pueden autoagregar. Entonces, esta es la característica de las placas neuríticas. Este péptido amiloide beta, que es una de las, se puede decir, biomarcadores importantes que se ha estudiado para la enfermedad de Alzheimer, proviene de una proteína que ven acá abajo, precursora amiloidea, que la conocemos como APP, que sufre cortes por las proteínas, las enzimas que conocemos como secretasas, y libera, puede sufrir cortes amiloidogénicos o cortes no amiloidogénicos, libera una gran gama de fragmentos. En el caso de la vía amiloidogénica, libera precisamente los péptidos amiloides, y estos péptidos amiloides se pueden autoagregar y formar primero pequeños agregados que se conocen como oligómeros, y luego fibras, y luego ya lo que sería la placa neurítica como tal. Estos depósitos insolubles extracelulares, y que desde el espacio extracelular causan toxicidad para las neuronas que estén en la periferia de estas lesiones. Ahora, el otro tipo de lesión histopatológica que es necesario encontrar en conjunto con las placas, si no, no podríamos estar seguros de que fue una enfermedad de Alzheimer, serían las marañas neurofibrilares. La maraña neurofibrilar, a diferencia de la placa neurítica, es un depósito principalmente de la proteína tau, y empieza de manera intracelular. Entonces empieza a formar depósitos intraneuronales y después ya llega a invadir todo el soma de la neurona y llega a matarla, y entonces ya queda expuesto estos depósitos hacia el medio extracelular ya en etapas más tardías, pero de inicio es una lesión intracelular, a diferencia de las placas, que es una lesión extracelular. ¿Y cómo se forman estos depósitos? En este caso, lo que vemos es que aquí está una ilustración de lo que sería la función de la proteína tau, que sería este filamentito morado que vemos aquí, está pegado a los microtúbulos formados por subunidades de tubulina. Entonces, los microtúbulos se van a despolimerizar, y a la hora de que la proteína tau se va a desprender, precisamente porque adquiere una conformación diferente por hiperfosforilación, la P representa los grupos fosfatos, adquiere una conformación diferente, entonces esto hace que ya no pueda unirse ni estabilizar a los microtúbulos, y entonces se va a despolimerizar el citoesqueleto celular y se va a destruir el axón o proyección neuronal. Por lo tanto, la neurona ya no va a poder conectarse con otra a través de la sinapsis, y ya no va a haber mecanismos de transporte como se muestran aquí, estarían interrumpidos, y todo esto va a llevar a la degeneración de la neurona. Entonces, en ambos casos estamos hablando de que hay un cambio de conformación, aquí en este caso un procesamiento de la proteína, en el caso de la proteína precursora amiloidea. En el caso de la tau estamos hablando de una hiperfosforilación que cambia su conformación, y que incluso puede haber también truncaciones de esta proteína que generen fragmentos más autoagregativos o amiloidogénicos que lleven a formar todos estos depósitos. Entonces, en términos de cuáles serían los factores de riesgo que podrían estar generando esta enfermedad, el principal es el que está en el centro, es el envejecimiento. Sin embargo, existen otros, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el estrés, la depresión, el fumar, el consumir alcohol en exceso, falta de ejercicio. Todo esto puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. Como ven, son factores que también están relacionados con múltiples enfermedades como el cáncer u otras enfermedades crónico-degenerativas. En realidad, pueden algunos de ellos ser controlados con cambios de estilo de vida saludables que pueden llevarnos a mejorar todos estos factores de estrés. Ahora, existe solamente en el 1 al 5% de los casos algunos factores genéticos como mutaciones en presenilina 1, presenilina 2,
y proteína precursora amiloidea, que contribuyen a los casos de Alzheimer genético. Y ciertos genes que podrían estar relacionados, en este caso alelos particulares de la apolipoproteína E, que es un transportador de colesterol. Este alelo podría ser un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, que es el alelo epsilon 4. Si se tienen 2 copias de este alelo, podría incrementarse el riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, aquí es muy importante, en el caso de este alelo, considerar que va a afectar diferente por grupo, tanto por sexo, por grupo étnico. Hay susceptibilidades diferentes, como decía, en la población anglosajona que en la población latina o que en la población africana, etc. Entonces, tenemos que considerarlo, porque no es una regla de que si existe el alelo epsilon 4 en homózigo, vaya a ser que se desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Simplemente puede haber mayor riesgo, pero además depende del tipo de población y puede que no afecte de manera sustancial en algunas poblaciones y en otras sí. Entonces, aquí se hizo un estudio viendo los diferentes alelos de la apolipoproteína E en una población, por ejemplo, arriba de los 85 años, vieron, por ejemplo, en una proporción de hombres de cada 100, 23 tenían el alelo epsilon 3 y 51 tenían el epsilon 4. En cambio, en el caso de las mujeres, había más mujeres que tenían el alelo epsilon 4, había 60 de cada 100 y 30 de cada 100 tenían el alelo epsilon 3. Se considera que las otras variantes de este gen, por ejemplo, el epsilon 2, podrían ser incluso protectoras, a diferencia del epsilon 4. Entonces, todo esto varía. Esto fue una población cerrada en Estados Unidos, en Rochester particularmente, entonces vamos a ver variaciones por población. Y también todo esto justifica el que lo estudiemos en población mexicana, porque no sabemos aquí cómo está la distribución de este alelo, de la polipoproteína E, ni siquiera si realmente correlacione con el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este trabajo siempre me ha llamado mucho la atención, lo voy a mencionar aquí en esta presentación, el de Olsen y colaboradores en el 2016, publicado en Lancet Neurology. Publicaron un metaanálisis. Realmente hay una gran cantidad de estudios en búsqueda de biomarcadores a nivel mundial, que realmente cuesta trabajo sacar un consenso y decir, bueno, estos son los mejores biomarcadores para poder diagnosticar la enfermedad. Y volvemos al punto que les decía, depende del grupo étnico también, ¿no? Entonces trataron de conjuntar, empezaron estudiando varios cientos de trabajos, al final se quedaron alrededor con 300, 350 trabajos, hicieron un metaanálisis para poder conjuntar al menos los datos que fueran comparables en términos del tamaño de las cohortes. Cohortes es el número de pacientes en los grupos, y vieron si eran comparables, y entonces hicieron este tipo de gráficas comparando marcadores detectados en líquido cefalorraquídeo, que sería una de las mejores realmente maneras de poder encontrar biomarcadores con menor diferencia, ¿cómo podríamos decir? Con menor error, barra de error, como vamos a ver aquí, tiene mucho más significancia los marcadores obtenidos en líquido cefalorraquídeo que los obtenidos en suero, porque hay mucho más variabilidad en suero, y además en suero el problema que se puede uno enfrentar es que las concentraciones sean más pequeñas de las proteínas a detectarse y sea un reto mucho mayor. Entonces voy a hacerlo más grande. Aquí vemos los marcadores en líquido cefalorraquídeo de este metaanálisis. O sea, recuerden que no es solo un estudio, sino el conjunto de por lo menos 350 estudios. Vieron que lo que era la proteína tau total, el neurofilamento de cadena ligera, que es uno de los marcadores que se ha demostrado recientemente que puede ser uno de los más tempranos para diagnosticar neurodegeneración, aunque no es específico de Alzheimer, sino también puede ser de golpe traumático o de esclerosis de hipocampo, de otras neurodegeneraciones. Sin embargo, se afecta hasta 16 años antes del inicio de los síntomas de la demencia. Entonces se encontró elevado en líquido cefalorraquídeo la tau fosforilada y el amiloide beta, que es uno de estos fragmentos que forman las placas neuríticas, el de 42, que es el más amiloidogénico, más agregativo. Se vio que estos eran los que tenían mayor significancia y las desviaciones estándar eran mucho menores.
Ahora, este es el nivel mínimo detectable y podríamos todavía considerar algunos de los que se encuentran en morado aquí como posibles biomarcadores, como la enolasa específica de neuronas o marcadores de inflamación como YKL40. Entonces, podemos tomar en cuenta estos marcadores como base para buscarlos, ya sea en plasma o en líquido cefalorraquídeo. El problema de la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo es que requiere una punción lumbar, requiere al menos estar en un consultorio para hacerlo, es invasiva la técnica, requiere una expertise del médico que lo esté obteniendo, y puede llegar a causar incluso el bajar un poco el volumen de líquido cefalorraquídeo en la toma de muestra puede causar cefaleas. Entonces, es algo difícil de conseguir incluso a nivel de voluntarios para obtener estas muestras. Sin embargo, existe la posibilidad de encontrar estos biomarcadores en el suero obtenido con muestras de sangre de pacientes. Ahora, ¿qué pasa aquí? Vean nada más el tamaño de estas barras de error, es enorme. Tenemos desviaciones estándares muy grandes, y solamente 2 de los marcadores alcanzaron librar, digamos, el límite de detección aquí, que sería el de inflamación, el YKL40 y la proteína tau total. Y entonces, esto fue hecho en el 2016, sin embargo, ahora ya existen técnicas que pueden permitir una detección mucho más precisa de estos marcadores, incluso en poca concentración en el plasma, como la espectrometría de masas o técnicas modificadas a partir de la ELISA, que pueden ser mucho más específicas, que son técnicas inmunológicas para inmunodetección, podrían ayudarnos a detectar de mejor manera estos marcadores. Ahora, aquí tenemos un consenso también de algunos biomarcadores que tienen que ver con las diferentes etapas o de presencias de deterioro cognitivo, ya sea moderado, medio o alto, ¿no? Entonces, y en términos del riesgo de desarrollar la enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer. Entonces, vemos que hay cierto grupo de marcadores aquí en la base de la gráfica que los consideramos de poco riesgo. Por ejemplo, aquí lo que nos dice de TREM2, más o menos lo considera que aproximadamente lo tiene el 0.3% de la población, tiene este riesgo, y consideraríamos no sería tan bajo, que podría aumentar hasta 3 veces la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Después, lo que sería el alelo epsilon 4, como decíamos, de la polipoproteína E, entonces podría ser que también incremente hasta 3 veces o se encuentre, por ejemplo, en 1 de cada 4 personas. Sin embargo, solamente, no es tan frecuente encontrar el alelo epsilon 4, solamente lo va a tener el 2% de la población, eso también es importante conocerlo. Y esta población va a tener 8 veces más posibilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Y todos estos marcadores realmente son, los que están mostrados acá abajo, son de bajo riesgo. Solamente aumentarían hasta 1.2 veces más la probabilidad de desarrollar la enfermedad, sería muy poco. Y luego los marcadores que están puestos acá arriba serían marcadores que ya tienen que ver con el Alzheimer genético, como la presenilina 1, o sea, mutaciones en presenilina 1, mutaciones en presenilina 2 y también mutaciones en la proteína precursora amiloidea que mencioné que solo son para las causas de Alzheimer genético. Ahora, en realidad tendríamos que considerar buscar marcadores que tengan que ver con todos estos procesos que les estoy poniendo aquí en esta gráfica, que ya es mucho más complicada que la anterior, porque está hablando de por lo menos, no son todas, pero de muchas de las vías afectadas en la enfermedad de Alzheimer. Entonces vemos que no solo va a estar afectado el procesamiento, perdón, de la proteína precursora amiloidea para generar los cortes que generan el péptido amiloide beta, ni solamente estaría afectada la agregación de la proteína tau y el nivel de fosforilación, sino que también tenemos que está afectada la neurogénesis, está afectada la función glial, las vías de diferenciación neuronal a través de la vía Wnt, están afectadas, por ejemplo, la vía Notch también, el metabolismo. Eso es muy importante porque actualmente ya se considera el Alzheimer como una enfermedad metabólica, en donde la función mitocondrial está comprometida.
Asimismo, la degradación de proteínas por la vía de la ubiquitina y proteosoma, o bien por la vía de la autofagia, también están comprometidas. Entonces, también pueden ser blancos terapéuticos importantes, proteínas relacionadas con todas estas vías. Y las vías de síntesis de colesterol, procesamiento del colesterol, en fin, aquí pueden ver de metabolismo también de la glicólisis. En fin, tenemos que abrir nuestro panorama a no solo concentrarnos en las proteínas que tienen que ver con las lesiones histopatológicas conocidas, sino también buscar otro tipo de marcadores relacionados con vías involucradas en la neurodegeneración, o sea, vías de señalización involucradas en la neurodegeneración. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles vías debemos poner atención? Como dije, sería el procesamiento, la tau, de procesos sinápticos sería muy importante. Este es daño celular, el TDP43 es un marcador que está relacionado con daño celular, transporte de metales, por ejemplo, daño también hacia la neurona, como mencioné, el neurofilamento de cadena ligera y BELIP también, alfa-sinucleína, que antes se había visto solamente que era para Parkinson, era un buen marcador de Parkinson, sin embargo ya se ha visto que también puede ser un buen marcador para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en etapas ya más avanzadas, también está afectada la expresión de alfa-sinucleína. Desde luego, marcadores vasculares son muy relevantes, marcadores de inflamación, porque es muy importante, y ahí vamos a encontrar marcadores conocidos como TREM2, YKL40, IP10, y entre otros, ¿no? Entonces, vemos que está afectada de esta manera, la función sináptica está disminuida, la eliminación o reciclamiento del amiloide beta disminuido, función vascular también comprometida y disminuida, función mitocondrial disminuida, metabolismo de lípidos y colesterol disminuidos, pero también puede haber un aberrante incremento de la actividad neuronal, que en algunos casos, por electroencefalografía, se ha podido detectar un incremento de la actividad electroencefalográfica, o en algunas áreas y en otras áreas decremento, ¿no? Entonces también se está buscando a través de electroencefalografía ver si se puede llegar a un consenso de que exista un patrón característico que pueda definir, de actividad eléctrica, que pueda definir lo que es la enfermedad de Alzheimer, aunque hay mucha variación interindividuo. Formación de las marañas, formación de las placas, agregación de amiloide, agregación de tau, neurotoxicidad incrementada y atrofia muscular, atrofia cerebral. Entonces, si esto lo vemos en una gráfica en el tiempo, ¿cómo es que van afectándose estos distintos biomarcadores? Entonces, primero tenemos un individuo completamente sano, pero que a lo mejor tiene algunos factores de riesgo, que además pensamos, de acuerdo a lo que se conoce, que la enfermedad de Alzheimer se empieza a desarrollar por lo menos 30 años antes de que se manifiesten los síntomas. Entonces, ojo para los individuos jóvenes que estén escuchando estas pláticas, si empiezan a cambiar su estilo de vida desde que son jóvenes, están previniendo enfermedades que puedan desarrollar cuando sean mayores de edad, sean adultos mayores. Entonces, es muy importante llevar un buen estilo de vida para prevenir todas estas afecciones que pueden ocurrir ya en las edades de adulto mayor. Entonces, lo que se puede hacer es detectar marcadores en líquido cefalorraquídeo, como sería el amiloide beta, o a través de la tomografía axial de positrones podemos detectar la presencia de colorantes que son específicos para unirse ya sea a la amiloide beta o a la proteína tau. Entonces, esto es muy interesante porque no es que se detecten directamente lo que serían las placas y las marañas, pero sí podemos detectar áreas del cerebro con acumulación, en pruebas de imagen, con acumulación de estas proteínas. También el simple hecho de usar la tomografía con un trazador de glucosa radioactivo que nos permite ver metabolismo, también ahí se ve un hipometabolismo, se ve una disminución de la actividad metabólica en distintas áreas del cerebro que también pueden ayudar a correlacionar con un diagnóstico de demencia. Entonces, todo esto va ocurriendo en el tiempo
hasta que se va alcanzando, por ejemplo, cuando se ven estos depósitos, se va alcanzando lo que sería un declive cognitivo moderado y luego ya la demencia ya como tal. Entonces, aquí les muestro algunos de los, de acuerdo a las etapas, como decíamos, podríamos tener una etapa 1, etapa 2, el Alzheimer que empiece incipiente y luego ya el Alzheimer como tal, como demencia. Entonces, podríamos estar detectando en distintas etapas los marcadores que nos permitan no solo poder diagnosticar un deterioro cognitivo, sino poder decir más o menos en qué etapa se encuentra este deterioro. Entonces, algunos de los marcadores sinápticos preclínicos en líquido cefalorraquídeo que se han detectado son los que se muestran acá abajo. Muchos de ellos son receptores, por ejemplo, aquí a glutamato, que tienen que ver con la función sináptica. Entonces, vamos a definir algunos de ellos. Entonces, vemos que, por ejemplo, la calcitenina, este gen es la calcitenina 1, está funcionando generalmente como un transporte vesicular, o sea, mucho tiene que ver con el transporte que se da a nivel de la sinapsis, a nivel del citoesqueleto, pero también puede funcionar como el transporte de la proteína precursora amiloidea. Entonces, este es uno de las proteínas o biomarcadores que se ha visto afectado en etapas tempranas. Como les dije, también el receptor de glutamato, ¿sabes? Tiene funciones muy relevantes en el control de la transmisión sináptica. Entonces, es el principal, bueno, aminoácido neurotransmisor excitatorio. Y desde luego está comprometido, como les decía, hay una baja de metabolismo, una baja en ciertos casos también de actividad eléctrica, entonces está comprometido en la patología de Alzheimer. Y también vemos otro tipo de moléculas, por ejemplo, de adhesión celular, que también están afectadas, y como ven, la mayoría tienen que ver con función pre o postsináptica. Y tenemos lo que tiene que ver también con madurez. Algunos tipos de proteínas como T1 tienen que ver con diferenciación neuronal y madurez neuronal. Carmen, 3 minutos más, por favor. Sí, claro que sí. Ya se me trabó aquí, permítanme. Un segundo, ya, ok, sí. Ok, entonces vemos que hay algunos marcadores como este TMEM106B, recientemente ha sido muy importante para poder encontrar cómo entra el SARS-CoV-2, el virus de la enfermedad COVID-19 hacia las células, y se ha visto que puede ser a través de este importante molécula que es un marcador lisosomal, de actividad lisosomal. Entonces, también se ha visto que este está comprometido en las demencias. Entonces, es muy interesante encontrar el vínculo entre marcadores de neurodegeneración y marcadores que tienen que ver ahora con la entrada del virus del SARS-CoV-2. Entonces, aquí esta gráfica muestra de manera muy importante cómo aumentan algunos marcadores desde los 30 años antes de los síntomas, que sería el punto cero, y algunos de ellos, por ejemplo, aquí vemos el declive del amiloide beta en lo que sería en el líquido cefalorraquídeo, pero tenemos el aumento de los depósitos de amiloide beta en ciertas áreas del cerebro. El aumento en la pérdida de la capacidad cognitiva, este es el score cognitivo, conforme va siendo más relacionado con la neurodegeneración, está indicando un declive cognitivo importante, el volumen del hipocampo, y en general el el metabolismo de la glucosa disminuido. Entonces, con este patrón de marcadores podemos tener una mayor idea de cómo se puede diagnosticar la enfermedad. Entonces, en términos de resonancia magnética, vemos las características que ya mencioné, la reducción del área del encéfalo, el aumento de los ventrículos y degeneración de hipocampo. En el caso de la tomografía, utilizando solo glucosa radiactiva, vemos las áreas rojas es donde hay mayor actividad, las áreas azules donde hay menor, entonces en el enfermo de Alzheimer hay menor actividad metabólica. Lo mismo podemos ver aquí, pero con trazadores de amiloide beta. Podemos ver que se forman depósitos donde están las zonas más rojas de amiloide beta. Sin embargo, el amiloide ha tenido un problema porque también hay individuos normales que tienen alta cantidad de depósitos, así como los de Alzheimer, y son cognitivamente normales, aunque también hay otros individuos con poco amiloide.
Por lo tanto, se han desarrollado nuevos marcadores, como el de la proteína tau, que es con flúor radiactivo, nos permite la detección de depósitos de la proteína tau que correlacionan mucho mejor con el deterioro cognitivo, mucho más que el amiloide beta que vemos aquí, que en el individuo normal hay muchísimo amiloide y es cognitivamente normal. En cambio, con el individuo cognitivamente normal tiene poca tau con respecto al que tiene la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, aquí la moraleja sería utilizar mejor marcadores de tau en términos de la tomografía para trazadores de tau, porque pueden detectar y correlacionan mucho mejor con individuos que tengan deterioro cognitivo, mucho más que el amiloide beta. También se ha podido detectar depósitos tanto de amiloide como de tau en la retina. Estas son técnicas muy novedosas para un posible diagnóstico con una imagen de la retina. Nuevamente el curso de los marcadores a lo largo del tiempo. Y bueno, la conclusión a la que quiero llegar es que el mejor biomarcador no va a ser nada más uno, sino que van a ser la correlación entre los datos clínicos, las pruebas cognitivas, los biomarcadores detectados en sangre o líquido cefalorraquídeo y la neuroimagen, los distintos depósitos con trazadores, particularmente la proteína tau. Esos serían los mejores biomarcadores en conjunto con todo. O sea, que no vamos a poder decir, con esta proteína ya voy a diagnosticar el Alzheimer, sino que va a tener que ser el conjunto de todos estos biomarcadores para poder detectar la enfermedad de Alzheimer. Entonces, esa es la idea de este proyecto. Entonces, actualmente estamos reclutando, quería mencionarlo rápidamente, estamos reclutando voluntarios y pacientes con deterioro cognitivo para hacer la colección de las muestras y las neuroimágenes, para hacer estas correlaciones. Queremos hacer por primera vez un estudio de correlación entre todos estos biomarcadores, desde los datos cognitivos, las pruebas bioquímicas y la imagen, para poder acercarnos más a lo que sería un posible diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿para qué es todo esto importante? Porque entre más temprano se haga una intervención, más vamos a poder mejorar la capacidad cognitiva del paciente por mucho más tiempo. En cambio, cuando hacemos una intervención ya muy tardía, se mejora muy poquito. Entonces, entre mejor podamos tener aquí la prueba de diagnóstico precoz y temprano, podemos hacer intervenciones más tempranas y lograr mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, voy a saltar aquí unas cosas. Permítanme tantito. Ya nada más para concluir, quería bueno, mencionar lo que ya había mencionado de la necesidad de llevar un estilo de vida saludable, la dieta mediterránea, poca grasa, poco, o sea, que no tenga exceso de triglicéridos ni colesterol, por ejemplo, consumir omega 3, hacer ejercicio, frutas que tengan antioxidantes o sustancias como el resveratrol, que se ha visto que puede tener efectos benéficos en el cerebro, y además estimular cognitivamente el cerebro con diferentes actividades cognitivas, ¿no? Entonces, ya nada más quiero agradecer a mi grupo de trabajo. Aquí está. Y invitarlos a quien quiera colaborar con este proyecto de búsqueda de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer. Aquí dejo nuevamente mi correo electrónico. Agradezco mucho al doctor Daniel Limón Pérez de León por la invitación del Laboratorio de Neurofarma, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP y a todo el comité organizador de la Semana del Cerebro. Agradezco también al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, a donde pertenezco, los donativos que he recibido de la DEGAPA PAPIT UNAM y a todos los miembros de mi laboratorio, a mi estudiante de doctorado, que ya está por terminar, Gustavo López Toledo, a la doctora María del Carmen Silva Lucero, que es becaria postdoctoral de CONACYT, y a la doctora Laura Gómez Virgilio, que también está haciendo postdoctorado en nuestro laboratorio, al biólogo Carlos Torres Rosas, que es estudiante de maestría en neurobiología por parte de la UNAM, en mi laboratorio, al biólogo Yared Rivera Osorio, estudiante de maestría también en neurobiología, a la bióloga Tamara Patricia Pradel, estudiante de maestría en ciencias biológicas, y a los estudiantes del programa muy interesante que hay en la Facultad de Medicina de rotación de estudiantes, que se llama Apoyo y Fomento de Investigación Estudiantil, AFINES, Andrés Iván Gutiérrez Malacara y Briselda Londra Chávez Muñoz. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Gracias.
Muchas gracias, Carmen. Sin duda, una plática muy interesante. Hay varias preguntas aquí en la página de Facebook, entonces te vamos a invitar a que la mayoría nos ayudes a contestarlas ahí con los muchachos. Y por efectos de tiempo, solamente vamos a hacer una pregunta. Aquí nos hace una Patricia Rivera. ¿Hay evidencia de biomarcadores de procesos inflamatorios o cómo participan las células gliales en este contexto? Ya que se sabe que la inflamación es uno de los primeros detonantes para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Claro, muy importante pregunta. Realmente, y ahora también en el contexto de COVID, la inflamación es muy importante como un marcador incluso del deterioro neuronal. Entonces puede ser la detección de interleucinas, la interleucina 6, algunas otras interleucina 3, otras interleucinas relacionadas con inflamación, el TNF-alfa, lo que se ha visto es que definitivamente el papel de la glía es muy relevante porque está produciendo esta liberación de las citocinas y está aumentando el nivel de inflamación e incrementando el daño. O sea, muchas veces a la hora de formarse estos depósitos como las placas neuríticas son rodeadas por células gliales para tratar de proteger al cerebro y este rodeo de la lesión hace que se secreten alrededor a partir de tanto de la glía como de las células del sistema inmune, como la microglia en el sistema nervioso, van a estar liberando muchas citocinas, se viene esta tormenta de citocinas y entonces incrementa de manera sustancial el daño neuronal. Lejos de proteger, empiezan a rodear, por ejemplo, los astrocitos y luego la microglia, pueden llegar a causar un daño mayor. Uno de los marcadores que mencioné en la presentación es el YKL40, es un marcador de neurodegeneración muy importante. Entonces, ese también se ha utilizado. Y hay varios de los que mencioné anteriormente que pueden ser utilizados para evidenciar este daño de la neuroinflamación. Vi una pregunta, nada más quería decir rapidísimo, que preguntaban que a qué edad se pueden buscar los biomarcadores si no hay sospecha de deterioro cognitivo. Pues en general, estamos, por ejemplo, las muestras las estamos colectando arriba de los 50 años de edad, pero en realidad si no hay un deterioro cognitivo, podría ser a los 60, de los 60 años en adelante, pero estamos enfocados en el estudio del Alzheimer esporádico, por lo tanto estamos pensando en que la población sean adultos mayores de preferencia. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Es una plática muy interesante. Hay muchas preguntas. Te invitamos a que nos ayudes a contestarlas directamente en Facebook para que los chicos pues se lleven una respuesta. Y además aquí tenemos el contacto de la doctora. Si quieren escribirle, pues será un gusto para ella contestar.